Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video. En este caso, el video va a tratar sobre el objetivo y la pregunta de investigación. Recuerden que las actividades que estamos haciendo en la clase de seminario tienen el propósito de simplemente cerrar las actividades que hemos venido haciendo desde febrero, es decir, cerrar el curso y durante mayo no estar obstaculizando o llenar de actividades extras y que se crucen o se cargue mucho el trabajo en relación al módulo, a los módulos que van a trabajar y a los proyectos. Entonces, tiene el propósito de concluir lo más que se pueda nuestra materia. Y hoy toca el turno de hablar y hacer una tarea sobre el objetivo y la pregunta de investigación. El objetivo de la investigación describe de manera concisa lo que la investigación está tratando de lograr. Es decir, resume los logros que el investigador desea lograr a través del proyecto y proporciona dirección para el estudio. Entonces, el objetivo es bien importante porque pues, nos traza una línea hacia donde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr. Entonces, las preguntas o dos preguntas que nos tendríamos que hacer en relación al objetivo es ¿cómo saber cuál es mi objetivo de investigación y de dónde obtengo mi objetivo? El objetivo de investigación parte del planteamiento del problema. Ya nosotros tenemos un planteamiento del problema, si recuerdan. La mayoría de ustedes ya lo tienen. Y si recuerdan bien, el planteamiento del problema se divide en dos partes. Por un lado, es un resumen, una conclusión de lo que se investigó en el estado del arte, y por otra es una justificación o una descripción de lo que se busca investigar en el estudio o en la investigación que están haciendo ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, la última parte habla de la investigación que ustedes quieren hacer. Recuerden que lo que hicieron fue una justificación, decir por qué, cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las cuales ustedes quieren hacer esa investigación a partir de la investigación documental que se hizo en el estado del arte. Entonces, a partir de esa segunda parte de su planteamiento del problema, ustedes van a retomar esos mismos elementos para elaborar su objetivo de investigación. En pocas palabras, es prácticamente lo mismo, nada más reescrito y puesto con otras palabras. Aquí tengo algunos ejemplos. Si se fijan, este es un ejemplo de un planteamiento del problema donde cita al estado del arte, dice algunas cosas sobre el estado del arte, hace una conclusión sobre el estado del arte. Este es un estado del arte de 5 o 6 páginas más o menos. Aquí se resume y se cita el estado del arte y se dice lo que el estado del arte dijo o menciona, y después se menciona o se dice o se escribe lo que este estudio en particular, esta investigación busca. Y si se fijan, a partir de aquí inicia y dice, en ese sentido y para efectos del presente estudio, el problema de investigación se enfoca en explorar la aplicación de la microinvestigación específicamente en el área de la enseñanza de lenguas por parte de los docentes en formación para saber sus percepciones sobre lo que implica en su formación académica investigativa. Entonces ya ahí se menciona el estudio que se va a hacer. Y insisto, parte del planteamiento del problema. Ahora, esta misma información que está marcada aquí se retoma en el objetivo de la investigación. Y si se fijan, el objetivo es prácticamente lo mismo, nada más escrito y puesto de forma distinta. Y el objetivo dice, el objetivo del estudio fue investigar la implementación de la microinvestigación concretamente en el área de la enseñanza de lenguas, por parte de los docentes en formación para saber sus implicaciones en la formación académica investigativa. Es lo mismo puesto en palabras distintas.
Aquí tengo otro ejemplo en inglés, lo pueden ver. Igual hace referencia al estado del arte, todo esto. Y a partir de la segunda parte, que es esto, ya habla del estudio ese en particular que se va a hacer. Si lo leen con detalle, dice lo que el estudio pretende, justifica lo que se quiere hacer, y más abajo está el objetivo, que es muy parecido a esto que está acá arriba. Entonces dice el objetivo, dice, therefore, this study aims to investigate the process of improvement of the UEP syllabus through action research within a context, bla, 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 etc. Entonces, este objetivo que está aquí parte o se subtrae de tu planteamiento del problema, de la última parte que hiciste de tu planteamiento del problema, que tiene que ver con la investigación, con el estudio que tú vas a hacer. Ahora, vamos a ver las características que debe tener la redacción del objetivo. Fíjense bien. Debe tener las siguientes características. Debe tener un verbo, obviamente. El objetivo de este estudio fue investigar. Debe decir qué vas a investigar. La implementación de la microinvestigación. Debe decir en qué contexto, en dónde se va a hacer la investigación. En el área de la enseñanza de lenguas. Debe decir quiénes van a participar, los docentes. Y debe decirse para qué o con qué propósito, para saber sus implicaciones en la formación académica e investigativa. Entonces, esos son los componentes de tu objetivo. Pueden estar ordenados de esta forma o de otra forma, no importa, pero esos componentes deben aparecer. Obviamente, pues el verbo que está aquí, pues debe aparecer al principio, ¿verdad? Pero esos componentes de qué, quiénes participan, con qué propósito, para qué, el contexto, en dónde, esos componentes deben estar en la redacción de tu objetivo. Ahora, es importante saber qué verbo se va a utilizar, dependiendo si tu investigación es un estudio de caso o es una investigación-acción. Porque, pues, ustedes saben que las palabras tienen un sentido y dicen lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, si tú dices, por ejemplo, que vas a investigar, que vas a indagar, que vas a explorar, que vas a observar, que vas a entender, pues son verbos que no implican que tú vas a tener una intervención, simplemente vas a observar, explicar, entender, y bueno, eso tiene que ver con el estudio de caso. Por otro lado, si el verbo que vas a utilizar tiene que ver con cambiar, con mejorar, con implementar, con intervenir, por ejemplo, también podemos poner ahí intervenir, pues entonces quiere decir que tu método va a ser una investigación-acción, que hay un problema que tú has detectado y que vas a intervenir para mejorar o para cambiar esa problemática que tú detectaste, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en consideración estos elementos que están aquí en el momento de hacer la redacción del objetivo. Si se fijan, aquí les puse unos links para que vieran algunos verbos que pueden utilizar. Y el mismo caso o el mismo ejemplo, pero en inglés. Para que vean los elementos que deben intervenir en el momento de hacer la redacción de tu objetivo de investigación. Ahora, lo que sigue es la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es un elemento importante también porque pues te sirve de guía durante la investigación, ¿sí? Debe ser clara, precisa y no debe haber ambigüedad respecto a lo que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta de investigación. Y surgen otras dos preguntas. ¿Cómo saber cuál es mi pregunta? ¿Y de dónde obtengo esa pregunta? ¿Cómo le hago para sacar esa pregunta? Bueno, la pregunta surge del objetivo de la investigación.
tienes tu objetivo, acá arriba. Sí, tenemos nuestro objetivo. Y de ahí vamos a sacar nuestra pregunta. Pueden ser 2 preguntas, una pregunta o una pregunta y algunas preguntas específicas o subsidiarias, si quieres hacerlas así. Pero vamos a empezar haciendo solamente una y más adelante haríamos más preguntas. Pueden ser subsidiarias o una segunda pregunta. Pero el propósito de esta actividad es hacer una pregunta. Hay algunas características que son importantes tomar en cuenta para formular nuestra pregunta. Es parecido a nuestro objetivo, ¿sí? Una es que sea pertinente, es decir, que se puede hacer, que se puede investigar, porque yo me puedo hacer una pregunta muy interesante, pero pues no se puede lograr porque no existen las condiciones, no está el contexto, puede costar incluso dinero hacer este trabajo, entonces pues está muy bien la pregunta, pero no se puede lograr, no es pertinente. Luego, que sea de interés personal, y aquí en este caso pues todos están interesados en hacer lo que ustedes quieren investigar porque ustedes mismos propusieron ese estudio. Esto es bien importante, la pregunta es una guía durante la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, que te sirva de guía para el momento que estás investigando. Obviamente que te ayude a cumplir el objetivo, de hecho de ahí se desprende, ¿verdad? Que delimite el problema, y ahorita vamos a ver eso de delimitar el problema a qué se refiere, que sea clara, precisa, que delimite el contexto también a investigar, el contexto, la población, el momento, y que los verbos que se utilizan pues son verbos que sean que sean para investigar o que te ayuden a investigar. Es decir, no utilizar palabras que simplemente se van a responder con un sí o con un no, porque si no, después que investigas, si la pregunta que tú haces se responde con sí o con no, pues entonces ¿qué vas a investigar? ¿De acuerdo? Entonces, utilizar preguntas tales como ¿cuál?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿de qué manera? Ese tipo de preguntas que a ti como investigador te van a ayudar a buscar información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de nuestras preguntas. Aquí tenemos el objetivo que ya tomé arriba y tengo una pregunta. El objetivo dice, el objetivo de este estudio fue investigar la implementación de la microinvestigación, concretamente en el área de la enseñanza de lenguas, por parte de los docentes en formación, para saber sus implicaciones en la formación académica investigativa. A partir de este objetivo yo formulo una pregunta y digo, ¿cuál es la percepción de los docentes en formación sobre la aplicación de la microinvestigación durante el desarrollo de su práctica en una escuela primaria en el semestre agosto-febrero del 2019? Entonces, fíjense, los elementos del objetivo están ahí presentes en forma de pregunta y tiene que haber una pregunta de investigación. ¿Cuál? Esta pregunta de investigación, o esta pregunta, perdón, o esta palabra que es pregunta, no se contesta con sí o sí no, porque estoy preguntando ¿cuál? Luego tiene que haber un verbo, este verbo es importante. ¿Cuál es la percepción? Entonces aquí yo lo que estoy buscando es la percepción de los docentes. Mi población son los docentes. Luego, delimitación del problema. Aquí es donde yo les decía hace rato que les iba a mencionar más adelante. La delimitación del problema sobre la aplicación de la microinvestigación. Entonces, eso, delimitar quiere decir poner límites, ¿sí? Los límites que yo estoy poniendo de mi problema es la aplicación de la microinvestigación. Luego hay un contexto, que es en una escuela primaria, y un tiempo o un momento, en el semestre agosto-febrero 2019. Entonces, si se fijan, estos elementos son importantes dentro de una pregunta, los debe de tener. Los verbos que utilicemos son sumamente importantes porque eso
nos van a indicar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que pretende hacer la pregunta. En este caso específico, lo que esta investigación va a buscar es la percepción de los docentes. En este caso, o en este sentido, quiere decir que queremos saber qué es lo que ellos opinan. Es importante esa palabra percepción. Y es importante que ustedes usen una palabra adecuada, porque pues esa palabra va a delimitar o va a decir qué es lo que ustedes van a buscar con esa pregunta. Entonces tenemos el mismo caso, el ejemplo en inglés, y ahí están todos los elementos marcados que debe tener. En este caso en inglés, si se fijan, son dos preguntas y preguntas subsidiarias. Como les digo, no tienen que hacer ustedes dos preguntas, es una sola pregunta. Pueden hacer dos preguntas o incluso hasta tres, no hay ningún problema. Si quieren buscar más, háganlas. O pueden hacer una pregunta y algunas subsidiarias. Las subsidiarias son como subpreguntas, que obviamente a la hora de ir contestando esas subpreguntas, pues les ayuda a contestar la principal. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la tarea es que ustedes formulen, escriban el objetivo de su investigación y la pregunta. Si se fijan, es un párrafo muy pequeño, algunas palabras, 50 palabras, tiene 66 palabras. En el caso del objetivo. En el caso de la pregunta, pues es una pregunta, 20, 25, 30 palabras. Entonces este objetivo tiene 38 palabras y la pregunta más o menos por ahí, unas 20. Entonces es una actividad muy sencilla, no implica gran cosa. Obviamente es importante que tengan pues el planteamiento del problema, porque si no tienen un planteamiento del problema, pues es difícil. De ahí deriva todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces es una actividad muy sencilla que espero que no les lleve mucho tiempo. Y bueno, pues espero sus respuestas, espero revisar sus preguntas y su objetivo de investigación. Que tengan un buen día, buen inicio de semana, me da gusto saludarles y ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Espero que esté dentro de mis posibilidades. Comuníquense a través de los medios que ustedes consideren pertinentes. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Adiós.